Bueno, y volvemos al living y en este caso vamos a estar hablando de un tema que nos moviliza a todos, yo creo, la abuelidad. ¿Cuál es el rol de los abuelos en nuestras vidas? Para ellos mismos también el rol como abuelos. Para eso tenemos con nosotros a Rosana Valmeli, ella es especialista en psicogerontología. Rosana, no sé si nos estás escuchando, la tenemos vía Zoom, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, los escucho perfecto. Muchas Rosana, gracias por la invitación. por favor, qué gusto tenerte con nosotros. Rosana es especialista en psicogerontología y lleva muchos años trabajando en esta temática en distintas organizaciones, además. Así que para nosotros es un placer contar contigo. Y vamos a arrancar, Rosana, con lo que hoy son las nuevas configuraciones familiares, ¿verdad? Antes el abuelo estaba en un rol, hoy está en otro rol. Contanos un poquito acerca de este tema y vamos introduciéndonos en él. Bueno, en realidad, como saben, las personas mayores hoy en día en Uruguay es la franja etaria que con mayor porcentaje que tenemos en nuestro país. La expectativa de vida ha aumentado muchísimo, lo cual es una muy buena noticia. Y hemos venido a lo largo de la historia también cambiando, o sea, por eso hablamos de esto que tú decías, de las configuraciones familiares, cómo se han ido modificando, y el abuelo también ha ido cambiando el rol. De repente uno piensa en el rol que tenía el abuelo antes, hace 30, 40 años atrás, y mira a los abuelos de hoy en día y es bien distinto, ¿verdad? O sea, no solamente son abuelos, sino que también ejercen otros roles, tienen otras actividades. Entonces eso también hace cambiar dentro de la familia, dentro de cómo están compuestas cada una de las familias, también la mujer ha adoptado un protagonismo mayor, tenemos mujeres que son jefas de familia, todo eso ha ido cambiando a lo largo de la historia. Por lo tanto, los abuelos no están ajenos a toda esta realidad, ¿verdad? Entonces ellos también se han ido adaptando y el aumento de la expectativa de vida que hoy hablaba cuando empecé, justamente lo que hace es hacer que las personas tengan otras actividades. Muchas veces decimos, bueno, después de que se jubilan, no, van a cuidar a los nietos, pero no solamente cuidan los nietos, sino que también comienzan otro proyecto, un nuevo proyecto de vida para ellos. Entonces acá es donde se ve justamente muchas veces los cambios, Esa ¿no? nueva configuración, Rosana, que además implica normalmente que los abuelos hoy viven en su casa y no ya en la Ujú. casa donde están los hijos y los nietos, como si ocurriera otrora, ¿verdad? Tiempos atrás. Exacto. Además, también uno lo que podía ver con esto de que yo les decía, mujeres jefas de familia, en nuestro país tenemos una tasa muy baja de natalidad, con lo cual una de las cosas que hoy pensamos de la psicogerontología, la gerontología, cuando estudiamos es justamente que va a haber cada vez más personas mayores, pero también menos familiares para Jóvenes. todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el acompañamiento, con la convivencia. Y también van a vivir más generaciones juntas. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad vamos a ver que van a vivir, como las personas viven más años, van a poder convivir con bisnietos, cosa que hoy no, que antes no era tan común, pero ahora lo vemos cada vez más. Claro, que van a Entonces, vivir en el justamente, mismo tiempo y en el mismo espacio, no exacto, necesariamente en el mismo hogar, lo que hace exacto. también que entremos en otro tema que es importante, y es cuál es el aporte que hacen los mayores en la convivencia, al momento de compartir con nietos y con los bisnietos incluso, porque vemos muchas familias con esa configuración, ¿no? Y en la medida que el mayor vive más años, llegamos incluso a ver cada vez más bisabuelos, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, acá es algo, a mí me gusta mucho hablar de un autor que se llama Humberto Maturana, que es biólogo, y él estudia toda la parte de justamente la convivencia. Y es algo que él dice que es súper importante, que los jóvenes no son el futuro, sino los mayores. Las personas mayores son el futuro. ¿Y por qué habla de esto y tiene que ver con la pregunta que me haces? Porque justamente en la convivencia, cuando se da la convivencia entre niños, jóvenes y personas mayores, ahí es como que la persona mayor se va recreando, se va reinventando y también va reinventando y recreando los vínculos con estos niños y con estos jóvenes. Entonces es tan importante la convivencia entre personas mayores, esto que nosotros hablamos de los vínculos intergeneracionales, por todo el aporte de valores,
de la cultura, de lo que ellos vivieron, ¿sí? Que no hay otra forma que uno se pueda enterar, la historia oral, ¿no? Todos esos cuentos que a veces decimos, ay, ¿cuántas veces nos repiten este cuento? Pero a través de ese cuento es que nosotros nos hacemos de esa historia, de eso que pasó antes y que de repente no lo encontramos en un libro. Y tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra forma de que después vamos a vivir, por ejemplo, bueno, cómo encararon la muerte, las enfermedades, temas que son esenciales, filosóficos, profundos, cómo fue el amor en nuestra familia, cuáles son los principales valores que sostienen a mi familia. Entonces acá los mayores realmente tienen un rol muy protagónico y por eso este autor, Maturana, dice realmente que ellos son el futuro y no los jóvenes, que no carguemos a los jóvenes con ese peso tan grande, sino que son las personas mayores las que de alguna manera van llevando esa rienda y en esa convivencia es donde estas generaciones se encuentran y realmente uno ve que cuando se producen estos encuentros salen cosas maravillosas. Te iba a decir, precisamente, en esto intergeneracional, en este vínculo, vemos cuestiones de ida y vuelta entre nietos y abuelos, ¿verdad? Tanto los niños como los jóvenes. Se vio ahora en la pandemia, los niños, los jóvenes sobre todo, enseñándole a los abuelos a utilizar las herramientas digitales que les permitió estar más cerca cuando antes la herramienta digital los separaba, ¿verdad? Siempre el nieto venía, estaba todo el día en el celular, resulta que ese celular que los separó en una época, luego los reunió. Y esto que contabas, ¿no? De saber de dónde venimos, que los abuelos le cuenten esas historias a los nietos, que compartan, cuando los vemos compartiendo, nos damos cuenta lo valioso que es para las dos partes, para el lado de los jóvenes y para el lado de los abuelos. Y me meto en otro tema por ahí también, es, ¿solamente hay que tener nietos biológicos para vivir en la abuelidad? No, realmente que no, porque al igual que la maternidad, la abuelidad se puede ejercer desde este rol que, como decimos, la maternidad uno la puede ejercer porque a nivel psicológico se ejerce de muchas formas. O sea, todos tenemos eso maternal y todo eso de abuelo, porque de alguna manera venimos de familias que ya hemos estado, ya tenemos la experiencia de lo que es ser abuelo y esto queda como entramado en nuestro psiquismo y de alguna manera tenemos esa experiencia. Entonces cuando uno cuida, cuando uno de alguna manera... los abuelos son los que, no son los que ponen las reglas, las normas, los que están tan encima de la educación, por decirlo de una manera. Sí educan y transmiten valores, pero no con el peso que lo hacían con sus hijos, ¿verdad? Es diferente. Entonces, todo este registro uno lo puede ejercer aunque no tenga nietos biológicos. O sea, puede ejercer esa abuelidad, ese cuidado, ese vínculo intergeneracional en distintos escenarios. Uno puede, cuando estamos con, no sé, hay grupos de personas mayores, por ejemplo, que van y le cuentan cuentos a niños, ¿tá? Ahí están ejerciendo la abuelidad. Por más que no sean nietos biológicos. Entonces la abuelidad con jóvenes de la misma manera, si cuentan historias, si transmiten valores. Cuando en la cadena generacional la persona se ubica en ese rol de persona mayor con respecto a las demás generaciones, ahí ejerce esa abuelidad. Justamente lo que no debe cumplir, lo estabas diciendo recién, no debe cumplir el abuelo el rol paterno ni materno, no es el lugar, ¿verdad? Exacto. Exacto, sí, muchas veces acá es donde aparecen a veces esas conflictivas familiares, donde los abuelos no es que lo hagan por mala intención, pero bueno, son los que de repente muchas veces ya no quieren ese peso de tener que educar y está bien, eso es lo saludable, ¿no? Eso es lo que tenemos que apostar, a que tengan un lugar de complicidad, obviamente sí marcar las reglas, marcar las pautas, pero todo lo que los padres de alguna manera quieren para la educación, no lo que ellos quieren, ¿no? Sino lo que la familia quiere. Es ahí donde el abuelo tiene que tener eso de, bueno, sí, lo puedo de alguna manera consentir, pero no salirme de las reglas que yo sé que, bueno, mi hija o mi hijo, de acuerdo a cómo esté la familia configurada, vaya a poder aportar. Y eso es bien importante, porque también le da otra libertad al abuelo, ya no lo encasilla en una cosa de tener que estar educando, de tener que estar, sino que eso se lo dejamos a los padres. Sí, bueno, si sé que de repente esta es la alimentación, respeto esa alimentación. Y ahí estoy ejerciendo de manera saludable mi rol de abuelo, ¿tá? Y puedo dedicarme a otras cosas que de repente con los hijos, por tiempo, porque vivíamos en una vorágine muy acelerada, no lo podíamos hacer. Y como abuelo sí, de repente eso que tú decías, lo digital, pueden intercambiar, pueden enseñarse unos a otros. Y acá es lo importante,
que nunca dejamos de aprender como seres humanos. Hasta que nos vamos del mundo, realmente siempre estamos aprendiendo. Entonces, la persona mayor al lado del niño, al lado del joven, puede seguir aprendiendo y viceversa, ¿tá? Entonces, eso es bien importante que lo podamos estimular y que sea el objetivo de este vínculo. Justamente en este vínculo y ese objetivo de cuidado también, de cuidado de las reglas de los padres, también el abuelo está viviendo un propio duelo interno, que tiene que ver con el paso del tiempo, que tiene que ver con el reloj biológico, que tiene que ver con el temor a ir perdiendo o algunas funcionalidades o ir perdiendo el lugar, ¿verdad? Y entonces, en ese contexto, digamos, ¿cómo nos recomendás que puede ser la abuelidad saludable, digamos, y tanto en el vínculo con los nietos, en el vínculo con los otros niños, como bien decías, por ejemplo, si participamos de una actividad en una fundación, en una organización, con los nietos de los amigos, con otros niños que están vinculados a la familia, pero también con ese papá y esa mamá que está poniendo reglas? ¿Cómo serían algunos tips para que nos ayudes a encaminar este diálogo que a veces es difícil y este lugar del abuelo, pero el abuelo saludable para con los demás, pero también para consigo mismo? Bueno, ese es un poco lo que decía, es poder ubicarnos en el tiempo que nos tocó vivir y en este rol tan hermoso y poder disfrutar de este rol sin invadir otros roles. O sea, sin querer ponernos eso bueno, yo quiero hacer las cosas como las hacía antes porque yo te eduqué así, porque bueno, con mis nietos. O sea, eso como que de alguna manera soltarlo y dejarlo para los padres, para quienes están a cargo de esa educación, por decirlo de una manera más formal. Entonces yo me puedo detener y poner y hacer más hincapié en otras cosas, en transmitir valores, sí, porque las personas mayores pueden transmitir mucho, como decíamos al comienzo, desde la historia, desde los cuentos, desde lo que ellos aprendieron, de lo que sus padres aprendieron, porque todos... también cuando nos vamos formando, por lo menos a mí, pero mucha gente que he conversado, jóvenes también me cuentan, les interesa saber de dónde vienen, cuáles son sus raíces, ¿no? Entonces, acá es donde los abuelos tienen que poner mayor hincapié. Y el cuidado, ese cuidado mutuo, también eso que tú decías, de repente también para los nietos, aprender que muchas veces los abuelos pueden tener una energía vital bárbara, pero de repente otros no. Cada uno va a estar transitando la vejez de manera única y repetible, porque no podemos hablar de una sola forma de envejecimiento, ¿verdad? Es un proceso que cada uno le toca de manera distinta. Entonces también enseñar, y acá también esto sí le toca a los padres, poder enseñar a lo que es la importancia del cuidado de los abuelos, el poder estar al lado de ellos, ejercer este rol de cuidadores de edades chicas de acuerdo a la edad que cada uno tenga, pero sí pueden estar ahí al lado del abuelo y esto de poder también cuidarlo, que sea mutuo, que sea una ida y vuelta, que no sea solamente el niño o el joven recibiendo a la persona mayor, sino que también invitar a los jóvenes y a los niños, que bueno, acá les toca a los padres poder educar en esto, en que también puedan darle al abuelo, puedan estar dispuestos a sus necesidades, a esto que el mundo ha cambiado mucho, como tú decías, la tecnología, y ellos pueden estar necesitando una mano de ellos. Entonces, desde acá, poder fomentar este vínculo donde los dos, de alguna manera, se puedan entrelazar, puedan compartir y puedan disfrutar, porque es una etapa muy linda. Muchos, bueno, después de la jubilación lo viven de manera a veces como más triste o bueno, y caen a veces en depresión, y se ha comprobado con muchas investigaciones que el estar acompañado de niños, de jóvenes, y si no tienen nietos biológicos, poder ir a lugares donde puedan nutrirse de personas también más jóvenes, realmente a la parte emocional y física ayuda mucho. Les es de un gran aporte, sin duda. Bueno, Rosana, muchas gracias por este espacio en el que nos has acercado a esta temática. Nos vamos a ir ahora gracias nuevamente, te vamos a despedir y nos vamos a ir a un pequeñito corte y enseguida regresamos con el living. Hasta la próxima, Rosana. Gracias.